¿Qué onda, mis queridísimos inversores? Bienvenidos a su canal Invierte con Pepe. Y el día de hoy tenemos un video interesante porque estaremos hablando de 3 empresas que en lo personal considero son de muchísima calidad y que están a precios muy bajos. Este año los ha tratado bastante mal a las 3 empresas de las que vamos a hablar el día de hoy. Y actualmente estas se encuentran en sus puntos más bajos de todo el año y de prácticamente los últimos 12 meses. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver de cuáles estamos hablando. Y la primera es esta de aquí, la famosísima Nike o Nike, como la quieran llamar. Y si nos vamos a su acción, vemos cómo ha caído prácticamente un 30% en lo que va del año. Vemos cómo abrió el año en enero en $106 por acción más o menos y a día de hoy está en $75. No es su punto más bajo del año, sino que ese fue más o menos en julio de este mismo año, que cotizaba más o menos a $71. Pero bueno, es prácticamente una diferencia del 5% desde su piso prácticamente. Y ahora, ¿por qué le está pasando esto a Nike? Una empresa de tanto reconocimiento que, pues bueno, es el líder mundial en calzado, tiene marcas muy famosas. Bueno, aparte de Nike, pues claro, tienen los Jordan, tienen Converse. Entonces, ¿por qué está pasando esto con Nike? ¿Por qué ha estado tan castigada este año? Y pues bueno, la verdad es que yo le atribuyo este decrecimiento, esta minusvalía, a una razón muy importante. Y para eso tendríamos que hacer un flashback al 2021, cuando salió esta noticia que estamos viendo aquí. Que prácticamente Nike estaba cortando relación con los distribuidores. Distribuidores, o sea, empresas como Urban Outfitters o, por ejemplo, los distribuidores también pueden ser Walmart, Target, puede ser Foot Locker, puede ser Macy's, pueden ser tiendas departamentales. Entonces, tiendas que le compran tenis a Nike en mayoreo y después estos distribuidores se las venden ya a la clientela. Y entonces Nike decidió cortar con estos distribuidores porque Nike quería hacer la venta directa a los clientes sin necesidad de un middleman o de un distribuidor. ¿Por qué tomó esta decisión Nike? Porque eso iba a hacer que sus márgenes de utilidad subieran, sus márgenes de ganancia, porque no iba a tener que venderle barato a los distribuidores en mayoreo, sino que le podría vender directamente a los clientes en un precio justo o digamos en un precio más elevado. Entonces, esta decisión al principio parecía muy buena porque parecía que los márgenes de Nike pues iban a incrementar, pero ¿qué sucedió? Pues bueno, conforme las tiendas departamentales se iban vaciando de tenis Nike porque Nike cortaba relación con ellos, pues otras marcas empezaron a surgir, otras marcas empezaron a tomar esa participación de mercado, digamos, que Nike estaba dejando ir. Entonces, por ejemplo, hace 5 años tú no escuchabas para nada sobre On Running o sobre tenis como Hoka, que ahorita son muy famosos, que a día de hoy ya los ves por todas partes. O bueno, en lo personal, cuando voy por ejemplo al gimnasio, cada vez veo tenis de más variedad. Veo muchas personas que tienen sus On Running, muchas personas que tienen sus Hoka, muchas personas que claro tienen Adidas y todavía tienen Nike. Pero bueno, eso hace 5 años no pasaba. Nike prácticamente dejó ir una participación muy fuerte que tenía con los distribuidores y eso dio pie de entrada, digamos, a otras marcas como estas. Y para que se den una idea de lo que esta decisión le costó a Nike, por ejemplo, aquí estamos viendo un gráfico que nos está enseñando el crecimiento de ventas del último año de varias empresas de la industria del calzado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a On Running. Esta empresa suiza en el último año ha crecido un 32% sus ventas. En el caso de Deckers, que bueno, es una tienda muy grande, son los dueños también de Hoka, han crecido un 20%. En el caso de Skechers, por ejemplo, 15%. E inclusive en el caso de Adidas, que es una empresa que también venía con dificultades, por ejemplo, el año pasado venía cayendo, pues vemos cómo ha venido creciendo ya a niveles del 7%. ¿Y qué pasó con Nike? Pues Nike, en vez de estar creciendo como todos sus competidores, está decreciendo. Vemos que sus ventas en el último trimestre, por ejemplo, cayeron un 10% si la comparamos con el mismo trimestre del año pasado. Y vemos que esto no es algo que le esté pasando a toda la industria, porque los demás competidores están creciendo a niveles bastante elevados, mientras que Nike está decreciendo. Tan mala fue esta decisión, digamos, de cortar relación con los distribuidores, que inclusive su propio CEO se retractó y dijo que lo llevaron muy lejos, que cortaron relación muy rápido con muchos distribuidores. Y esto llevó a que perdieran bastantes ventas a empresas que les compraban a mayoreo. Y no solo eso, sino que esto también empezó a debilitar su marca e inclusive sus ventas directas, o sea, a través de sus propias tiendas o a través de sus tiendas en línea,
también comenzaron a disminuir. Como se veían menos los tenis Nike, empezó a perder reconocimiento de marca, si lo podemos decir de alguna manera. Y otras empresas no tomaron mucho tiempo en aprovechar esa ventaja que Nike les dejó abierta. Ahora, ¿qué dicen los analistas sobre la acción de Nike para el próximo año? Pues podemos ver que de 37 analistas que se enfocan en estudiar esta empresa, alrededor de 18 más o menos recomiendan que Nike a los precios actuales es una compra. 4 dicen que es una buena compra y 14 dicen que es una compra sólida. Y la mayoría de estos, o sea, 17 analistas, dicen que actualmente está bien esta acción para mantener. O sea, si ya la tienes, no comprar más y no venderla, sino simplemente mantenerla. Y si vemos, digamos, los precios objetivos a los que estos analistas creen que va a llegar la acción de Nike el próximo año, vemos que el caso pesimista es que caiga a $57, o sea, una minusvalía del 24%. El caso más optimista es que suba un 59%, prácticamente 60% para los próximos 12 meses. Y el caso medio moderado, digamos, es una plusvalía del 20%. Y yo aquí le hice un pequeño análisis de evaluación por múltiplos, que este es un análisis un poco superficial, digamos, pero prácticamente lo estoy comparando contra otras empresas y cómo están valuadas. Obviamente empresas de su misma industria como Skechers, Deckers, Lululemon y Columbia. Y vemos que actualmente Nike debería de tener un valor justo, digamos, de $81 y está cotizando a $75. O sea, que podría ser una compra. Pero bueno, si le agregamos, por ejemplo, un margen de seguridad del 10%, o sea, un descuento, digamos, del 10% sobre ese valor justo, podríamos ver que su precio óptimo de compra estaría más o menos en los $73.5, de acuerdo con este análisis, que está más o menos en línea con lo que están diciendo actualmente los analistas. Y bueno, cabe recalcar que durante septiembre, digamos de agosto a septiembre, Nike tuvo una muy buena plusvalía del 25%, y esto sucedió prácticamente porque desecharon al CEO que tomó esa decisión de cortar lazos con los distribuidores y contrataron a este señor, a Elliot Hill. Entonces esto trajo mucho optimismo a la empresa, porque este señor, para que se den una idea, prácticamente desde los años 80 está relacionado a Nike. Prácticamente empezó como un becario, moviendo cajas, y así fue subiendo prácticamente la escalera corporativa hasta que a día de hoy, pues bueno, se volvió presidente y CEO. Entonces esto trajo un poco de aire fresco, digamos, a la acción de Nike. Pero bueno, vemos cómo después ese optimismo se fue fugando un poquito, cayó 15% la acción cuando se presentaron los últimos resultados, porque pues empezó a ver que estaban disminuyendo sus ventas mientras que sus competidores subían. La segunda acción que está en uno de sus puntos más bajos del año es esta de aquí, Louis Vuitton, Moet y Genesis, que para los que no estén muy familiarizados con esta empresa, o no solo es una empresa, es un conglomerado en realidad, estas son todas las marcas bajo su paraguas. O sea, para que se den una idea, tienen marcas de perfumes y cosméticos como por ejemplo Marc Jacobs, tienen la tienda está muy famosa de Sephora, tienen marcas de ropa y prendas como por ejemplo Givenchy, Fendi, Dior, Celine, obviamente Louis Vuitton. Por acá tienen vinos y licores, por ejemplo Moet, Dom Perignon. En joyería y relojes son los dueños de los relojes Hublot, de Tag Heuer. Inclusive tienen varias marcas de periódicos muy reconocidos, sobre todo en Francia, como Le Parisien e Investir. Y si nos vamos a su acción, vemos cómo prácticamente lleva una minusvalía del 20%, o bueno, desde su punto más alto lleva prácticamente una minusvalía del 34%. Empezó el año en 723 euros, a día de hoy está en 574. Y una de las mayores razones de por qué está cayendo tanto es estos números que vemos por aquí. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Estas caídas. Esto nos está enseñando el decrecimiento que está teniendo en ventas la empresa, sobre todo en Asia. Obviamente Japón excluido, porque vemos que Japón ha tenido un muy buen crecimiento, pero el resto de Asia, o sea, principalmente China. Vemos como en el primer trimestre del 2024 cayeron un 6%, en el segundo un 14% y en el tercer trimestre un 16%. Y si lo comparamos con los últimos 9 meses del 2023, han caído un 12%. ¿Y por qué es preocupante si, por ejemplo, en otras partes como en Estados Unidos, Japón y Europa ha seguido creciendo? Pues por esto que vamos a enseñar aquí. El 29% de las ventas que genera Louis Vuitton, Moet y Genesis vienen de Asia. Sobre todo, claro,
su principal mercado es el chino, que es muy curioso porque esta empresa, pues bueno, es de Francia, principalmente del mercado europeo, pero aún así el mercado europeo es más o menos como el 25% de sus ventas y un 38-40% está en Asia, pero su mercado más importante sin duda es el chino. Y en China últimamente han habido bastantes dificultades con su economía y esta, al ser una empresa tan premium, digamos, con marcas de alta gama, pues bueno, si tu economía, si tu país está pasando por un momento difícil y hay menos poder adquisitivo, digamos, entre la población, pues este es uno de los primeros gastos que se va a dejar de hacer. La gente va a dejar de comprar ropa cara porque necesita ese mismo dinero para otras cosas. Ya no están para estar derrochando en cualquier cosa. Y pues bueno, vemos ese desaceleramiento, digamos, en la economía china trasladarse a las ventas de Louis Vuitton, Moet Hennessy, y por eso vemos que han tenido minusvalías muy fuertes en el último año. Que claro, han preocupado a muchísimos inversores porque es su principal mercado. Y bueno, si nos vamos a los objetivos de los analistas o digamos a las previsiones, podemos ver que de 28 analistas que están estudiando esta empresa, más o menos 15 dicen que su acción actualmente es una compra fuerte, o sea, una muy buena compra, o que está a muy buenos precios. Y vemos como el caso pesimista está con que dentro de un año la acción solo caiga ni siquiera un 3%, mientras que el caso optimista está en que tenga una plusvalía del 40% y el caso moderado en que tenga una plusvalía del 23% durante los próximos 12 meses. Entonces, los analistas sin duda están muy bullish y digamos muy optimistas con los precios actuales. Y la tercera empresa que tenemos el día de hoy, muy sonada este año, es ASML, que si no la conoces muy bien, bueno, seguramente la has escuchado por ahí porque toda la industria de los semiconductores ha estado muy sonada con el auge de la inteligencia artificial, pero prácticamente para que te des una idea de qué hace esta empresa, este gráfico nos lo explica muy bien. Aquí vemos la industria de los semiconductores y prácticamente ASML es un tipo de empresa que hace equipamiento para la industria de los semiconductores. Por ejemplo, este equipamiento se lo vende a fundidoras como Taiwan Semiconductor, que Taiwan Semiconductor es la mayor fabricadora de chips o bueno, de semiconductores que usamos en los teléfonos, en los vehículos, en los refrigeradores, en todo tipo de producto inteligente, digamos, se necesitan los semiconductores. Entonces, por ejemplo, empresas como Nvidia y Apple diseñan los semiconductores, le mandan el diseño a Taiwan Semiconductor y Taiwan Semiconductor los fabrica y ya después se los manda de regreso a estos. Pero para que Taiwan Semiconductor pueda fabricar estos chips, necesitan de empresas como ASML, porque ASML fabrica unas máquinas gigantescas que pesan prácticamente lo mismo que 2 aviones, que son máquinas de litografía que se utiliza para grabar patrones justamente en las obleas de silicio que se utilizan en los semiconductores. Que bueno, para que se den una idea de cómo se ven las máquinas, es más o menos así. Y estas máquinas cuestan entre 170 y 380 millones de dólares cada una. Una verdadera locura, pero bueno, es una empresa imprescindible porque las fundidoras que vemos por aquí necesitan de las máquinas de ASML para poder producir los semiconductores de este tipo de empresas. Y ahora, ¿qué está pasando con la acción de ASML? Vemos como prácticamente en lo que va del año han perdido prácticamente un 7% de su valor. Empezaron el año en 700, pero llegaron a valer sus acciones más de $1,000 y después cayeron prácticamente un 40% hasta que a día de hoy cada acción vale prácticamente $667 cada una. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta caída tan abrupta? Y para ello vemos que el culpable es una vez más el mercado chino. Vemos cómo China prácticamente representa el 47% de las ventas de ASML. Muchas empresas chinas necesitan de las máquinas de ASML y son su mercado número 1. Podemos ver cómo Taiwán también es un 15% porque la mayoría de las fábricas de Taiwan Semiconductor están en ese país. Y también, por ejemplo, Corea del Sur, Samsung es de ahí y Samsung compra máquinas de ASML. Y bueno, en Estados Unidos también con todo el CHIPS Act hay muchas empresas que han estado comprando máquinas de ASML. Pero su mercado principal, casi el 50%, la mitad de sus ventas, están en China. ¿Y qué está pasando con China? Pues prácticamente tanto el gobierno de Estados Unidos como su propio gobierno, el gobierno holandés de Países Bajos, que a fin de cuentas ASML es una empresa holandesa, han estado poniendo varias restricciones sobre el mercado chino para que el mercado chino no pueda seguir avanzando, digamos, a los niveles tal escalables o exponenciales que están teniendo, porque este tipo de países, tanto Estados Unidos como Holanda,
consideran a China como un riesgo de seguridad nacional y entonces están poniendo bastantes restricciones sobre empresas de semiconductores para que no les puedan mandar el mejor equipo, las mejores máquinas, los mejores diseños a empresas chinas porque se teme y se sabe un poco bastante que el gobierno chino a fin de cuentas controla muchísimas de las empresas, si no es que todas empresas chinas. Y por ello los directivos de ASML están esperando que para el próximo año el mercado chino solo represente un 20% del total de sus ventas. O sea, actualmente representan un 47% y para el próximo año esperan que caiga a un 20%. Esta caída en ventas o disminución en ventas sin duda preocupó a muchísimos inversores y por eso hemos visto cómo ha caído un 40% su acción en los últimos meses desde que se anunciaron estas restricciones que a fin de cuentas afectan no solo las ventas sino también las utilidades de una empresa como ASML. Pero ahora, ¿qué dicen los analistas sobre esta empresa? Pues vemos que de prácticamente 43 analistas que la estudian, 26 dicen que esta es una compra fuerte. Y bueno, 8 dicen que es una compra y solo 9 dicen que esta es una empresa o una acción para mantener. Ninguno de estos 43 analistas recomienda vender ASML. Eso te dice bastante. Y pues bueno, vemos como inclusive en el caso pesimista se espera un crecimiento del 18% durante los próximos 12 meses. Que eso la verdad no estoy muy de acuerdo. Cuando haces un caso pesimista pues deberías de esperar una disminución. Pero bueno, el caso moderado está en un 36% de plusvalía para los próximos 12 meses de su acción y el caso optimista en un 70%. Así es como lo ven los analistas. Pero bueno, mi gente, yo ahí se las dejo. 3 empresas que la verdad me gustan bastante. Aún no tengo mi portafolio. Nike sí la llegué a tener por un momento, pero me gustaría escuchar su opinión. Si preferirían invertir en la industria del calzado, en la industria de la moda o en la industria de los semiconductores. Coméntame qué empresa te gusta más y qué otro tipo de video te gustaría ver por el canal. Ya sabes, si te gustó este contenido, deja tu like y espero tu suscripción. Nos vemos en el próximo video.